viendo la necesidad de implementar esta ley en los Estados Unidos. Vamos a ver aspectos claves de la ley: creación de un nuevo sistema de inocuidad de los alimentos, prevención, colaboración, inspecciones, seguridad de las importaciones, avances de la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, y vamos a ver la situación actual y perspectivas de esta ley. Bueno, ¿por qué la necesidad de esta ley? Veamos cuál era el panorama que se tenía en los Estados Unidos antes de que se firmara esta ley. Bueno, la ley se firmó, la pasó el Congreso a finales del 2010 y luego el presidente Obama pues la firmó el 4 de enero del 2011. Esta ley pues no aplica a carnes, aves, huevos procesados, los productos que no está pues, que no tiene bajo su jurisdicción la FDA. Veamos, como les decía, el panorama que se tiene, a lo que se tenía al respecto. En todos los países, lamentablemente, pues hay enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, ningún país está exento, ni siquiera los Estados Unidos, ni ningún otro, ni Colombia, ni ninguno. Se calcula que en los Estados Unidos, cada año, pues 1 de 6 ciudadanos pues se enferma por una enfermedad transmitida por alimentos. Estamos hablando de 48 millones de personas que anualmente pues se están enfermando. De estos pues tienen algunos una consecuencia adicional: 128,000 hospitalizados y 3,000 muertos. O sea, vean que una sola muerte ya es una tragedia, 3,000, imagínense. Entonces pues había que hacer algo al respecto para disminuir ese problema hasta donde fuera posible. Aparte de eso, pues también pues, esto implica gastos económicos bastante importantes. Se calcula que Estados Unidos gasta anualmente pues 152,000 millones de dólares a causa de estas enfermedades. Entonces también pues eso hay que considerarlo. ¿Quiénes son las personas que se ven más afectadas? Bueno, los que tienen su sistema inmunológico disminuido por alguna razón o menos fuerte. Sería en este caso lactantes, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, o aquellos que se encuentran en algún tratamiento especial, por ejemplo, los que tienen un tratamiento contra el cáncer. Esas son las personas más sensibles para, digamos, que las consecuencias sean mucho mayores, mucho más serias en caso de una enfermedad transmitida por alimentos. Otra parte de ese panorama. Resulta que, como les comentaba pues en la presentación anterior, aproximadamente un 20% de la oferta de alimentos en los Estados Unidos es importado. De este pues el 91% es pescado de mariscos, perdón, digamos de los pescados y mariscos un 91.2% es importado, un 50% de la fruta fresca también. Y también hay, digamos, una oferta creciente diversificada del mercado. Hay nuevos riesgos de peligros en alimentos que antes pues no se tenían en el mercado. Hay cambios demográficos: cerca del 30% de la población de los Estados Unidos se encuentra en alto riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Dado ese panorama, estudiemos qué nos decía la legislación estadounidense al respecto. Bueno, se tenía una ley de 1906, que es la Ley de Alimentos y Medicamentos. Se tenía una ley de 1938, Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y nada más, con algunas enmiendas, pero realmente eran unas leyes que no estaban cubriendo el panorama nuestro actual, y pues que realmente se ocupaba una modernización de estas leyes. Entonces, por eso es que en el año 2011 viene la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, la FISMA, como se conoce. Y veamos algunos aspectos clave de esa ley. Bueno, esta ley lo que pretende es crear un nuevo sistema de inocuidad de los alimentos. Va a haber un amplio mandato de autoridad para la FDA para prevenir y controlar. Anteriormente, pues la FDA tenía ciertas restricciones que ya gracias a esta ley pues no lo va a tener. Hay un sistema nuevo de supervisión de las importaciones, cómo manejar esas importaciones. Va a fortalecer las relaciones con otras agencias, y también se va a desarrollar los componentes de la FISMA a través de una amplia coalición de organizaciones, agencias, organismos y variados grupos de interés. Algo tal vez interesante, no sé cómo funciona en Colombia, pero algo que me ha llamado la atención de esta ley es que se firmó
se dieron las directrices para irla estructurando. Pues participaron los expertos en el tema, por supuesto, pero también se dio mucha participación al público, de las personas interesadas. Eso me parece muy valioso porque tal vez a nivel de expertos no manejan ciertos inconvenientes o ciertas situaciones especiales que tiene la industria. Entonces siempre es bueno que ellos opinen y vean cómo se puede manejar la situación para que ya la ley sea, digamos, sea más realista en la situación y sea más fácil de aplicar y sea más fácil para todos. Temas centrales en esta legislación: vamos a tener la parte de prevención, fortalecer la colaboración con asociaciones, la seguridad de las importaciones y las inspecciones, cumplimiento y respuesta. Son temas, digamos, fundamentales de esta ley. Se pretende mejorar las relaciones con otros gobiernos y organizaciones en esta actividad clave. La idea es que, bueno, se pueda compartir información, que se utilice la información de inspecciones hechas por otras agencias que cumplan con ciertos requisitos de la FDA. O sea, la idea sería, pues, aprovechar los recursos, tal vez no hacer duplicidad de funciones. También mejorar las capacidades de otros países y los gobiernos estatales, municipales y de los Estados Unidos. La idea es que, pues, mejoremos todos, o sea, a nivel de gobierno en Estados Unidos, a nivel del exterior, que mejoremos en estos temas. Se va a mejorar la vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos también. Se va a plantear una estrategia para la defensa de los alimentos y la agricultura nacional. Eso es principalmente enfocado en la posible adulteración intencional. También, pues, colaboración con redes de laboratorios y mejorar el acceso a información de los retiros de producto. O sea, si va a haber un retiro de producto, pues que mejoremos los canales de comunicación y la información llegue, pues, a más personas. La prevención, pues, es la piedra angular en esta legislación. Se pretende, pues, tener controles preventivos e integrales del establecimiento que produzcan, procesen o almacenen alimentos. La prevención, pues, no es algo nuevo, siempre se ha manejado, pero ahora se da una autoridad más explícita a la FDA para usar herramientas de manera más amplia para llevar a cabo esa prevención. Va a haber un fortalecimiento de la responsabilidad para la prevención y, pues, se tiene producción de estándares seguros y establecimiento de estándares para la adulteración intencional. Eso lo vamos a ver ahorita. Esto es un tema repetido. Inspección, vigilancia, respuesta, tema de las inspecciones. Bueno, hay un mandato sobre la frecuencia de las inspecciones y hay una consideración en lo que es nuevas formas de hacer inspecciones. Como les decía, pues, en la presentación anterior, a partir de esta ley esperen que haya, pues, más inspecciones por el bien de todos realmente. Va a haber nuevas herramientas, se le da, pues, más facultades a la FDA para retiro obligatorio. Anteriormente, pues, esto se hacía a través de un medio legal, un medio judicial. Ahora, pues, la FDA puede determinar un retiro obligatorio de producto. También hay expansión en el acceso de registros, expansión de las facultades administrativas para detenciones, suspensión de registros. La FDA, pues, puede suspender el registro de una empresa por situaciones específicas, por ejemplo, si la empresa se niega a ser inspeccionada. Hay mejoramiento en la trazabilidad de los productos y realización de pruebas de laboratorio por terceros. Son, digamos, los temas relacionados con las inspecciones. Seguridad de las importaciones, eso es un punto, pienso que de interés. Los importadores son ahora los responsables de asegurar que los productos que están importando, pues, cumplan con las normativas estadounidenses. Esa es responsabilidad de los importadores. Y, bueno, también la FDA puede depender de terceras partes para certificar que los establecimientos de alimentos cumplen con los requisitos de los Estados Unidos. Hay un sistema, bueno, se va a crear un sistema de reconocimiento de acreditadores de autoridad de auditores externos. También se puede requerir la certificación obligatoria para ciertos alimentos de alto riesgo. Eso es algo nuevo que se está planteando.
Hay digamos, un programa voluntario para importadores que también se está, digamos, manejando. Si yo quiero pues afiliarme a ese programa, tal vez voy a tener unos requisitos adicionales, unas exigencias adicionales, pero voy a crear una mayor confianza en mi producto. Entonces pues yo voy a tener menos inconvenientes, o digamos, lo voy a hacer más fácil mi exportación de estos productos. La FDA puede negar la entrada de alimentos si las inspecciones externas son denegadas, lo que mencionaba anteriormente, y se refuerza el requerimiento de los alimentos importados que sean tan seguros como los productos elaborados internamente de manera doméstica en los Estados Unidos. Ya, digamos, a nivel de FDA se tiene la preparación para la implementación de esta ley, aunque no está aprobada todavía. Ya, digamos, los reglamentos propios, pues ya se está trabajando para que ya se pueda, digamos, tener los mecanismos suficientes para hacer digamos, esta implementación de la nueva ley. Retos que tiene la FDA, como ustedes tal vez se podrán imaginar, un trabajo muy grande que viene. Hay fechas, digamos, establecidas para ya tener ciertos objetivos de esta ley. Sin embargo, los cambios no van a ser repentinos. Este es un punto de interés para ustedes, pienso. Cuando las diferentes normas se aprueben, ya en el documento final ahí va a estar establecido la fecha de implementación, y se van a considerar también lo que es los volúmenes, bueno, el tamaño de las empresas, si son empresas grandes o son pequeñas. A las empresas pequeñas se les va a dar más chance, digamos, más tiempo de implementar sus cosas. ¿Qué más sobre este punto? Bueno, en el caso de empresas grandes, bueno, van a tener las exigencias más cercanas, pero también nada más consideren lo siguiente. Yo manejo volúmenes muy grandes en mis procesos. Yo tengo tal vez suplidores que son pequeños. Entonces, como yo soy grande, yo tengo que cumplir con los requisitos más rápidamente. Y yo tengo que ir pues alineando a mis proveedores, porque ellos indirectamente se van a ver, digamos, involucrados con mis fechas para el cumplimiento. O sea, yo no puedo dejar que mis proveedores manejen su situación como empresitas muy pequeñas, porque yo como empresario grande, pues entonces sí tengo la exigencia de inmediato. Bueno, para este esfuerzo se requiere coordinación, coaliciones necesarias, transparencia, por supuesto. Esa ha sido, digamos, la tónica, la nota de esta nueva ley. Y también pues está todo enfocado en un enfoque a la protección de la salud pública. Se va a comunicar con las partes interesadas para mejorar la determinación de las formas razonables y prácticas para mantener la relación durante este proceso. Ahora veamos avances de esta ley. Ya se ha trabajado con lo que es contrabando de alimentos. Es un punto bastante interesante, porque aparte de lo que es la defraudación fiscal propiamente, cuando hay contrabando de alimentos, pues no se tiene, digamos, certeza de qué tipo de alimento es. O sea, viene ilegalmente, bueno, pues qué tipo de alimento es, cómo se procesó. Entonces se ha venido trabajando pues este tema para ver cómo lo vamos a manejar. Aviso previo de cargamento de alimentos. Bueno, se requiere incluir información de rechazos de productos en otros países. O sea, en lo que es el aviso previo, pues a mí me van a pedir entonces que yo indique también si ese producto fue rechazado en otro país. Inspección de las zonas de alimentos. Como comentábamos anteriormente, pues las inspecciones fuera de los Estados Unidos se hacen de manera voluntaria. Si, digamos, una empresa recibe la inspección, pues entonces la FDA debe tomar medidas al respecto. Y por último, se está manejando lo que es el destino de recursos de las inspecciones. O sea, pues hay un incremento de inspecciones tanto domésticas como extranjeras.
Pues otros avances de la ley. Se tiene autoridad de ordenar retiros del mercado, los recalls, desde enero del 2011, ya eso está implementado. Se puede suspender el registro desde el 3 de julio del 2011. Se va a hacer la renovación de registro de manera bianual, eso rige a partir de octubre del 2012. Y también hay cuotas para reinspecciones y retiros del mercado. Como les decía anteriormente, la inspección es gratuita. Si hay que hacer una reinspección porque las condiciones de mi planta no estaban bien, pues entonces ya hay autorización de cobrar eso desde octubre del 2012. Aunque no se está haciendo al momento, pues esto puede entrar a regir en cualquier momento. Y bueno, situación actual de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos. Esta ley está compuesta de 7 normas, ¿okay? Como les decía anteriormente, pues un comité de expertos las han manejado, pues se abrió un periodo para comentarios, se cerró, se están evaluando esas digamos, opiniones que se han dado al respecto. Y ya, digamos, la Corte ha definido fechas establecidas para implementar esta norma, para tener ya el documento final. ¿Cuáles son estas fechas? Pues hay ciertas variaciones entre ellas. Tenemos, bueno, para agosto de este año, la más próxima, tiene que estar listo lo que es controles preventivos de alimentos para consumo humano y para consumo animal. Eso sería lo primero. Después, para el 31 de octubre de este año, viene lo que es inocuidad de productos agrícolas frescos, está la certificación de terceros acreditados y también están los programas de verificación de proveedores del extranjero. Posteriormente, para el próximo año, se tiene lo que es transporte de alimentos para humanos y animales, el 31 de marzo del 2016. Y finalmente, pues, adulteración intencional de alimentos para el 31 de mayo del próximo año. Vean que ya, digamos, se acercan estas fechas y realmente pues ha sido un trabajo muy grande para ya tener un documento final, tomando en consideración que digamos, los comentarios que se han hecho son miles, o sea, realmente, y hay que pues considerarlos, leerlos, evaluarlos. Entonces el trabajo pues ha sido bastante arduo. Y bueno, básicamente eso es lo que quería decirles de la ley. Ya pues vimos cuáles son los temas que se están tratando, que son estos que ustedes tienen en esta diapositiva, la fecha de implementación. Recuerden que no va a ser de inmediato digamos, que entren en rigor. Cada una de estas normas, cuando se apruebe, pues va a tener su fecha de implementación y va a depender del volumen de la producción de ustedes. Sin embargo, hay que considerar dos cosas. O sea, en un momento dado, pues van a estar rigiendo en las actividades de ustedes. Es mejor que se vayan preparando con tiempo. Y también piense que digamos, esto que está pidiendo la ley no es arbitrario. Realmente son conceptos que son de importancia para ustedes, para que el producto pues sea seguro, para que no vayan a tener ningún tipo de problema con el alimento que están vendiendo a nivel local y también el que están exportando a cualquier país. Entonces es bueno que tomen en consideración esto, que mi recomendación sería que vayan trabajando con esto para el bienestar de ustedes y para que cuando ya entren en vigor la ley, pues ustedes no vayan a tener ningún problema para exportar sus productos a los Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, básicamente eso es lo que tenía para comentarles sobre la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos. Podemos hacer comentarios, no sé, podemos mencionar lo que ustedes gusten. Muchísimas gracias, doctor Alan. Vamos a comenzar con preguntas de las ciudades. Armenia, ¿nos escucha? Hola, Sí, ¿me escuchan? Sí, Armenia, adelante. Sí, en un segundo ya paso a quien tiene la pregunta. Básicamente
¿Me escuchan? Sí, adelante. Básicamente tenemos dos preguntas desde Armenia. Hay una primera pregunta y es que en la primera parte de la charla, cuando nos referíamos a las inspecciones de FDA, lo que queremos saber es que, teniendo en cuenta en esta última exposición, terceras partes o auditores externos acreditados, si la FDA tiene un convenio con INVIMA en donde nos garantice la posibilidad a los empresarios colombianos de que una vez que INVIMA nos dé licencia, nos puedan avalar o homologar estas licencias para la exportación en los Estados Unidos. Ok, bueno, muchas gracias por su pregunta. De momento, pues no se tiene nada establecido. Realmente, pues la ley no está aprobada. Lo que se habla es de que haya un ente acreditador y que ese ente acreditador, pues, sea el responsable de dar, digamos, la capacitación y digamos, la formación para estos acreditadores de tercera parte. Todavía pues no está la ley implementada, no le podría decir ya detalles, tendríamos que esperar un poco para que ya se digamos, redacte el documento final. A manera de información, INVIMA es el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia, y los requerimientos que ustedes hablan son exactamente iguales. Me atrevo a decir que INVIMA es un poco más profundo en las inspecciones de planta, en las inspecciones de alimentos y en las inspecciones de procesos. Entonces sería muy importante ver la posibilidad de acreditar al INVIMA para los empresarios colombianos. Esa era una primera parte. Hay una segunda parte, y es que hay una empresa que se llama Registrar Corp. Ellos son los que hacen como agentes intermediarios en certificación. Queremos saber esa empresa si igualmente deben hacer la inspección para nuestras plantas, o cómo hacemos para que los licenciamientos que nosotros tenemos en cuanto a plantas de producción y a productos a ingresar al mercado no vayan a tener un riesgo de evolución por falta como de una logística en la cadena de información. Claro, excelente pregunta también. Cuando hablábamos de la parte de registros, les mencioné que esto es un proceso totalmente gratuito por parte de la FDA. O sea, si yo deseo pues registrarme, sencillamente entro a un sitio web, voy llenando la información y yo solo puedo hacer el proceso y no me va a salir caro. O sea, es totalmente gratuito. Voy a tener la información de primera mano, yo voy a manejar mi PIN, mi código. Esa, digamos, es la recomendación que hacemos de parte de la FDA, que cada quien haga el proceso de manera directa. Ahora, hay empresas privadas que dan ese servicio y por supuesto cobrándolo. Si alguien desea pues utilizar sus servicios, pues eso es decisión de cada quien. Nada más quisiera pues recalcarles nuevamente que el proceso de registro es completamente gratuito, ustedes lo pueden hacer directamente. Ahora, lo que es inspecciones, pues ya no tiene nada que ver con la FDA. Sé que hay empresas que se pueden contratar para que, digamos, me hagan una inspección, para que me evalúen cómo estoy trabajando, pero eso no tiene nada que ver con la FDA. También otra cosa importante, a veces se pregunta si yo tengo, por ejemplo, una certificación internacional, ¿eso es suficiente para que la FDA pues no me inspeccione? Realmente no. O sea, las inspecciones de la FDA son completamente independientes. Si ustedes tienen una certificación internacional o de algún organismo definido sobre esto, o sea, eso les va a ayudar mucho. O sea, eso les va, digamos, a hacer que ustedes tengan un proceso mucho más ordenado, pero eso no tiene nada que ver con la FDA, y entonces se va a pedir, o sea, se va a hacer una inspección normal y corriente como si no tuvieran esa certificación. Y bueno, una última intervención desde Armenia. Estas inspecciones de FDA se hacen única y exclusivamente cuando existe algún problema de devolución en el producto, o son de obligatorio cumplimiento previo a cualquier exportación. Bueno, interesante también la pregunta. Realmente las inspecciones a veces se hacen cuando hay algún problema establecido, pero en la mayor parte de los casos son rutinarias.
O sea, sencillamente se toma la decisión con base en el riesgo del producto, el tipo de producto, el volumen de exportación, una serie de factores que se toman en consideración para programar una inspección, y se hace sin que haya ningún problema al respecto. O sea, el hecho de que ustedes sean notificados de que se les va a hacer una inspección de la FDA no implica que ustedes están en problemas, ni mucho menos, es algo pues rutinario. Muchas gracias desde Armenia. Con mucho gusto, a la orden. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Armenia. Los invitamos, para complementar esta respuesta que les da el doctor Alan, a que atendamos mañana la presentación del programa de verificación de proveedores extranjeros, donde vemos los requisitos que actualmente deben cumplir estos proveedores y algunas exenciones. En estas exenciones hay una oportunidad, y es que los servicios oficiales se armonicen, la FDA armonice los procesos de inspección con el INVIMA, y en determinado caso que la industria tuviera que sufrir o aceptar una inspección, si el INVIMA estuviera armonizado con la FDA, sería el INVIMA el ente encargado de hacer la inspección. Esto evitaría que fuera la FDA la directa responsable de hacerla. Ahora, nada más quisiera pues adicionar también a la pregunta que me hicieron, que creo que no tomé en consideración la parte de que si era obligatoria la inspección. Nada más les recuerdo, obligatorias en Colombia son las inspecciones que hace el gobierno colombiano nada más. Ese es el que rige pues las actividades de su país. Recuerden que las inspecciones de la FDA son voluntarias. Si ustedes voluntariamente desean exportar su producto a los Estados Unidos, entonces ahí pues sí se van a comprometer con cumplir con la legislación de los Estados Unidos. Ustedes no tienen la obligación de recibir esa inspección. Si ustedes deciden que no la van a recibir, pues están en su pleno derecho, solamente que ya pues eso tendría consecuencias a la hora de exportar su producto a los Estados Unidos. Ya entonces van a tener inconvenientes, pero no es que sea pues obligatorio el asunto. Gracias, Armenia. Le damos la palabra a Barranquilla. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, las inquietudes que tienen son las siguientes. Primero, las inspecciones preoperacionales para las empresas que deseen exportar fórmulas infantiles tienen costo. Segunda, ¿qué alimentos se comprenden como fórmulas infantiles? Tercera, ¿el inspector puede solicitar muestras de los productos para llevarse? Y cuarta, cuando la empresa exporta un alimento, el empaque o envase debe estar obligatoriamente avalado por el FDA. Barranquilla, le puedo pedir el favor que se acerque un poco más al micrófono y haga las preguntas separadas para escucharle mejor. Ok, bueno, la primera pregunta. Las inspecciones operacionales para las empresas que deseen exportar fórmulas infantiles tienen costo, y qué alimentos se comprenden como fórmulas infantiles. ¿Me escucharon? Sí lo escucho, pero yo preferiría investigar un poquito más para darle pues una respuesta más amplia. Eso es bastante como específico. Yo les sugeriría pues a ustedes y a todos los que así lo tengan bien, que tomen en consideración la dirección electrónica que tiene la FDA para plantear este tipo de consultas. O sea, esto, bueno, yo voy a investigar un poquito más y les voy a dar una respuesta, por supuesto. Si alguien también quisiera consultar adicionalmente, pues hay una dirección electrónica de la FDA donde lo pueden hacer, y pues así pues nosotros tenemos la oportunidad de investigar ciertas cosas que tal vez requieren un poco más de cuidado, que no, para no dar una respuesta que le falte alguna parte. Entonces, yo en este tema en particular yo quisiera pues manejarlo por aparte, y yo después le doy la respuesta en forma escrita. Ok, perfecto. Adelante con la segunda pregunta.
Barranquilla, ¿nos escucha? Si no lo hacen por escrito, tal vez entonces. Cuando una empresa exporta un alimento, el empaque o envase debe estar avalado por el FDA. Pero son únicamente para lácteos, ¿verdad? Sí, un segundito. Mi nombre es Alexandra Carrillo. Yo tengo entendido que para lácteos sí, dentro de la inspección hay una inspección rigurosa del tema de empaques, pero para productos procesados diferentes de lácteos no estoy muy segura. Sí, yo, o sea, tengo entendido lo mismo, realmente para lácteos sí se pide eso. Para lo otro, hasta donde yo sé, se maneja el tema del etiquetado nada más. Correcto, sí, digamos, ahí lo que se maneja también es que el material de empaque pues sea el adecuado para proteger mi producto. O sea, que digamos, que no permita que se contamine, que se mantenga, digamos, en las condiciones adecuadas para el tipo también de almacenamiento que se va a dar para la vida útil, pero hasta donde yo sé, hasta ahí es donde se maneja. Bueno, la observación de la compañera, que también es muy válida, a menos de que, digamos, eso se maneja así a criterio del industrial, a menos de que ya haya habido, digamos, un historial de que ese material de empaque pues tenga algún tipo de problema, entonces se va a manejar por aparte. Muchas gracias. Le escuchamos la tercera pregunta. ¿No me escuchan? Sí, adelante. Cuando una empresa exporta un alimento, el empaque o envase debe estar avalado por el FDA. Esa es la misma pregunta, ¿no? La siguiente. ¿Qué solicita Estados Unidos para la importación de productos a granel? Por ejemplo, oleína de palma, aceite vegetal. Sí, no, eso sería. ¿Me escuchó? Sí. ¿Por qué? Si ya el empaque, Sí. no sé. O sea, mañana vamos a ver una parte Sí. que tiene que ver con los requisitos del procesamiento, de alimentos procesados y del transporte. Yo no tengo el conocimiento de que haya una cosa específica de empaque. O sea, la norma lo tiene como implícito. Dentro de las normas de los alimentos procesados está implícito lo de empaques, así como en Colombia el 3075 está implícito el tema de empaques, respecto a que hay que considerar que los empaques tienen que ser grado alimentario y que los empaques son un insumo más que hace parte del alimento. Y si hay un punto que se considera en la norma propuesta de controles preventivos que vamos a ver tal vez mañana a primera hora, y ahí se puede, digamos, discutir un poquito, pero no sé, nuestro compañero de FDA tal vez va a consultar un poquito más. Sí, voy a investigar un poco más porque lo que se maneja usualmente es el etiquetado de producto individual empacado. Voy a investigar un poquito más sobre lo que es producto a granel. Muchas gracias, Barranquilla. Le damos la palabra a Cali 1. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Hola. Adelante. La primera pregunta es de la primera presentación y el empresario dice, cuando mencionó de los 15 días laborales, ¿es para enviar el plan de acción para implementar los correctivos o ya deben estar implementados durante esos 15 días? Ok,
Ok, bueno, gracias por su pregunta. Son 15 días hábiles para dar una respuesta. Idealmente, pues ya han sido corregidas algunas cosas. Hay ciertas cosas que tal vez son de infraestructura que ustedes requieran un tiempo adicional, pero entonces lo pueden calendarizar. O sea, a los 15 días máximo ustedes tienen que dar una respuesta, y entre más completa y más satisfactoria sea para la FDA, pues va a ser mucho mejor a la hora de pues evaluar la empresa de ustedes y ver el riesgo del producto que pueden tener. Entonces, esos 15 días son para dar una respuesta. Ojalá que tuvieran ya pues lo máximo posible corregido. Bueno, la segunda es, normas como BRC son tenidas en cuenta para la FDA para la programación de las visitas. Pero es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Quieres saber de la programación de las visitas? Bueno, a ver si entiendo. Realmente las empresas no programan las visitas ni tampoco las solicitan a la FDA. La FDA pues es la que determina a cuales empresas de acuerdo con sus objetivos específicos quiere visitar en un momento dado. Lo que se hace es que ya cuando haya digamos el deseo de la FDA de inspeccionar la planta, entonces se comunican con la planta y ven algunas fechas tentativas para llevar a cabo pues la visita. No sé si le respondo realmente. Bueno, sí, yo creo que sí. Okay. La tercera es, ¿cuál sería la fecha propuesta para la implementación del nuevo formato de la tabla de información nutricional? Pues no tengo acá la fecha realmente. No sé si los compañeros pues tienen datos al respecto del nuevo formato de etiquetado. No ha entrado aún. Eso sí está para evaluación, y que yo sepa todavía no hay como una fecha establecida. Sí se va a comunicar pues oportunamente cuando ya pues entre en rigor esto, para que ustedes tengan el tiempo suficiente para reaccionar. Bueno, y la última es, si ya estoy registrado ante la FDA, ¿puedo utilizar las presentaciones comerciales que tengo en Colombia o puedo utilizar otras de volúmenes mayores? No entendí, perdón, no me quedó claro la pregunta. Dame un segundo que el empresario te la va a hacer. ¿Nos puede repetir la última pregunta? Buenos días, la pregunta es la siguiente. Yo aquí en Colombia con el INVIMA comercializo presentaciones de 260 gramos para el mercado de retail. En Estados Unidos tengo la oportunidad, digamos, de vender, cumplo con todos los requisitos y ya estoy registrado ante el FDA, pero la oportunidad, digamos, sería vender presentaciones más grandes, por ejemplo, barriles de 55 galones. Eso tendría necesidad, digamos, de hacer un trámite diferente, o pues tratándose del mismo producto no tendría ninguna restricción. O sea, realmente usted lo que puede hacer es ingresar a su registro y hacer una modificación que tiene, digamos, un cambio en el proceso, una nueva presentación, pero va a seguir utilizando el mismo registro sin ningún problema. Ok, gracias. Con todo gusto. Gracias. Mira, es que tengo una pregunta de una de las asesoras de Centro de Información para un empresario, pero no sé si de pronto eso quede claro mañana. Me dice, tengo una empresa que produce moringa y quiero que pregunte si para el producto animal se necesita BPM y HACCP. Si ellos maquilan el producto con un laboratorio que cumpla estas condiciones, ¿a nombre de quién debe de ir el número de FDA que vaya al producto? Es decir, ¿ellos sacan un registro diferente o usan el del laboratorio? Eso se va a aclarar en una de las presentaciones de mañana en la mañana. La doctora Alexandra también tenía un comentario a una pregunta previa. Es solo un comentario general, y es que entienden que la legislación es tan extensa, o sea, son demasiados componentes y a veces es difícil uno tener presente cada requisito y cada componente. Entonces, aquí nosotros estamos tomando nota
de algunas de sus preguntas en las diferentes ciudades y en el transcurso de la jornada vamos a ir consultando en la medida en que nos dé el tiempo y si podemos darles alguna ampliación, les vamos a suministrar más información. Dale, muchas gracias. Cali, una de las preguntas de Cali 2, ¿bueno? Sí, adelante. No, ya te las estoy haciendo. Ya te las hice. Bueno. Bueno, muchas gracias. Ibagué, ¿nos escuchan? Saludos, ¿nos escuchan? Ibagué, ¿nos escucha? Buenos días, tenemos dos preguntas. La primera es, en el tema de empaques de productos frescos como hierbas... Escuchamos demasiado bajo. Si usted puede acercarse un poco al micrófono o subirle el volumen. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, mejor. Bueno, la primera pregunta es, en el tema de empaques de hierbas frescas aromáticas, ¿dónde podrían encontrar información los empresarios para los reglamentos generales de empaque? ¿Sería etiquetado o sobre empaque en sí? Yo preferiría investigarlo un poquito. Entonces, tal vez si me escribe, si me hiciera el favor de escribirme, pues entonces consulto un poco más la legislación al respecto del material que se tiene y yo con todo gusto se lo envío. Claro, muchas gracias. Es respecto a etiquetado y empaque, ambas cosas. Sí, señor, como usted desee, pues entonces me plantea la pregunta y yo con todo gusto le hago llegar la respuesta mejor. Perfecto. Por otra parte, hay un empresario productor de café que tiene ya un certificado en orgánico de la USDA y él quiere saber si el registro y el aviso previo de exportación igual lo tiene que presentar ante la FDA o ante la USDA. Sí, igualmente tendría que hacer eso ante la FDA. Muchas gracias. Con gusto. En el chat estamos colocando la dirección del correo electrónico del doctor Alan para que le transmitan sus inquietudes. Sí, claro. Adelante, Manizales. ¿Nos escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, la primera pregunta es si una empresa en este momento ya ha exportado productos, alimentos para el mercado infantil a Estados Unidos y aún no ha recibido la visita de la FDA para la revisión e inspección, ¿cómo debe proceder la empresa? O sea, está exportando y no ha recibido la visita todavía. Sí, señor, efectivamente así es. Un segundito, perdón. Ok. Bueno, lo que va a suceder es que pues la FDA tomará su decisión en qué momento lo va a inspeccionar, pero sí tienen que, digamos, estar preparados para que esta investigación, esta inspección llegue en cualquier momento. Excelente, vamos con la segunda pregunta. Si la empresa tiene como política no tomar fotografías en las visitas en la planta y llega la FDA a realizar la respectiva inspección, ¿qué se puede hacer? Bueno, realmente ustedes son los que toman la decisión ahí, de si ustedes permiten o no tomar las fotografías.
Recuerden que esta inspección es un proceso voluntario también, entonces la FDA pues no les va a pedir cosas adicionales a lo que ustedes no quieren hacer. Nada más les digo, a veces los investigadores toman algunas fotografías como para ilustrar su informe, para aclarar los puntos que posteriormente van a indicar, pero es decisión de ustedes si realmente quieren o no pues permitir que se tomen fotografías. Estas fotografías pues obviamente se toman de manera muy confidencial, eso no va a salir, digamos, fuera de la FDA, fuera de su empresa, entonces ustedes pues tomarán la decisión. Excelente. Y la última pregunta, acá en Manizales tenemos varios empresarios de café. Cuando van a hacer la respectiva inspección, la FDA, en el proceso de desgasificación del café, ¿qué tienen en cuenta si usted conoce información al respecto? Bueno, básicamente serían los mismos temas que se evalúan en una inspección, o sea, no hay nada pues como diferente. O sea, los mismos puntos que ya habíamos mencionado anteriormente para una inspección de alimentos es lo que se va a tomar en consideración. Excelente, mil gracias. Todo para Manizales. Muchas gracias. Gracias, Manizales. Medellín, ¿nos escucha? Medellín ProColombia. Medellín ProColombia, ¿tienen preguntas? Adelante, Medellín, las Ocolierbas, ¿tienen preguntas? Buenos días. ¿Arrancamos nosotros o hablamos de Medellín? ¿Nos dan día o va a ser otra persona inicial? ¿Quién me habla? ¿Medellín ProColombia? Sí. Entonces, de puro, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Adelante ustedes con las preguntas. Ok. Primero que todo, pues gracias porque en esta intervención personalmente cogí unos tips muy importantes para tener una mayor seguridad al mandar los productos. Nosotros acá tenemos 3 preguntas. Primero, con el nuevo formato que van a implementar, ¿qué pasa si uno se adelanta y lo implementa desde ahora, aprovechando que vamos a sacar nuevos productos para hacer la elaboración de los empaques y no tener que repetir después? Eso es para etiquetado. Correcto. Sí, bueno, todavía realmente no está implementada esa nueva etiqueta, entonces lo que corresponde es utilizar el formato actual. Eso, digamos, es la forma que tendríamos que proceder. Ok. Segunda, para estar preparados, pues ya veo que uno no puede solicitar la visita sino esperar a que la FDA lo visite a uno. ¿Hay algún manual o algún link donde uno se pueda preparar para una inspección, o ya hay alguna empresa acá en Medellín específicamente que ha sido inspeccionada como para uno ir a retroalimentarse y estar preparado para cualquier situación? Bueno, realmente sí tenemos información sobre las inspecciones, tal vez no es un manual exacto de qué es lo que se va a inspeccionar, no es una lista de verificación, pero sí hay una serie de documentos que son muy valiosos para, digamos, prepararse para una eventual inspección. Si usted me escribe, yo con todo gusto le envío la información. Correcto, ya lo haré. Acá una compañera también tiene una pregunta para hacer. Excelente. Muchas gracias. Con todo gusto. Buenos días. Buenos días. Gracias. Agradecería de pronto complementar la información del programa que puede ser voluntariamente pertenecer al programa de importadores.
Sí, O claro. sea, los requisitos y cómo sería la inscripción, un poquito más ampliar lo que se dijo en la conferencia. Bueno, ese tema lo van a ver mañana, me están indicando los compañeros. Si le parece, pues esperamos a la presentación de mañana, y si aún así usted tiene pues alguna duda, pues entonces con todo gusto yo le respondo posteriormente. No, gracias. Con gusto. Gracias, Medellín Procolombia. Adelante, Medellín a Socolhierbas. Buenos días. Buenas. Por aquí tengo una preguntita, sabemos que nosotros nos la van a resolver mañana. Entonces la pregunta es esta: las plantas aromatizantes tales como romero, tomillo, albahaca, estas para el fresco, ¿están en el grupo de aditivo directo? Sí, o sea, realmente eso no sería un aditivo, o sea, se consideraría como un alimento. Son consideradas entonces alimentos, no aditivos para aromatizante. Sí, serían como ingredientes, o sea, sí, realmente eso se consideraría un ingrediente, o sea, no un aditivo en sí, sino más bien un ingrediente que es parte de una formulación, eso se va a procesar. Entonces, los ingredientes realmente, técnicamente para la FDA, pues reciben el mismo tratamiento de un alimento. Eso sería, digamos, lo que hay que considerar. Perfecto, muchas gracias. Sí, un alimento procesado. No es un aditivo. ¿Hay alguna otra pregunta en Medellín? Adelante, Pereira. Por el lado de Azocohierbas no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Ay, mil disculpas. Adelante. Gracias, Medellín. Adelante, Pereira. Buenos días. En Pereira tenemos dos preguntas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, la primera pregunta es, un producto que no va directamente al retail, el importador en Estados Unidos lo reempaca allá en Estados Unidos. Este empaque, digamos que es un empaque primario que llega al puerto, debe cumplir con la información de etiquetado que nos han presentado, dado que será transportado hasta una planta de reempaque en Estados Unidos o a un industrial. Es que no estoy muy segura, pero también esta es otra de esas cositas que nos toca consultar de nuevo para reconfirmarte, pero sí leí en algún punto, hasta creo que estará en parte de lo que vamos a hablar mañana, que todo esto aplica para, en general, todas las normas que vamos a presentar mañana tienen que ver con alimentos frescos, y hay una norma que es la de alimentos frescos que se va a presentar. Hay otra de alimentos procesados, pero si este alimento va a ser reempacado, eso ya es otra cosa. Si la norma indica que es el importador directo en Estados Unidos el responsable de verificar los ingredientes y la calidad del alimento, porque él es el que va a producir el alimento final y va a colocar la etiqueta final. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta. Si actualmente estoy exportando y utilizo el formato de tabla nutricional actual en el empaque y empieza a regir el nuevo formato de esta tabla nutricional, ¿qué pasaría con el inventario del empaque anterior? ¿Puedo agotar este inventario o debo cambiar inmediatamente el empaque? Bueno, eso cuando entre a regir, pues va a dar un plazo prudente para que, digamos, se puedan agotar esas existencias. O sea, se va a dar un tiempo
prudencial para que se hagan las modificaciones. Perfecto, muchas gracias. No es más desde Pereira. Muchísimas gracias a las ciudades. Damos ahora la palabra a los presentes aquí en el auditorio. Buenos días. Para los alimentos que requieren la certificación HACCP, ¿tienen algún ente certificador ya avalado por la FDA o cualquier certificación HACCP es válida para la FDA? No, realmente, digamos, no hay o sea, para efectos de la FDA no hay alguien que esté avalado en particular. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es su propio sistema de HACCP y pues que lo hayan pues verificado, que hayan definido sus puntos críticos, que hayan establecido límites de tolerancia, que hayan establecido, digamos, mecanismos de inspección, frecuencia, seguimiento, que se haga, digamos, lo que es la verificación, pero básicamente eso, o sea, no hay un ente. El requisito como tal entonces no es una certificación HACCP, sino tener implementado el sistema HACCP. Correcto, sería, digamos, que ustedes lo tengan implementado. Sí, también, o sea, nada más para aclarar, y muy válido, digamos, lo que nos está diciendo el compañero, el HACCP ahorita lo que está, digamos, pidiendo es para jugos y pulpas de frutas y exactamente. Sí. Bueno, con respecto a la exportación de alimentos frescos, en el caso nuestro, aromáticas, se pueden dar tres alternativas a la entrada a los Estados Unidos: que pase, que quede en fumigación o que se devuelva. No es muy contradictorio que productos que van del trópico, que llevan cantidad de animales, tenemos que combatirlos necesariamente con químicos, y cada vez son menos permitidos los químicos, y al entrar a los Estados Unidos y hacer la interceptación, fumigan con bromuro de metilo, que en casi todas partes es prohibido. Esta situación se va a seguir presentando igual. La primera pregunta. Y la segunda, si la FDA considera, como dadas las características del producto, unos tiempos para dictaminar si el producto es fumigado o devuelto o alguna cosa, pues porque en nuestro caso se da mucho el caso de que una menta, por decir algo, la dejan 8 días en hold y a los 8 días la devuelven, le dan release sin ninguna intervención. Sí, bueno, sobre la primera pregunta tendré que investigar un poquito a ver cómo está funcionando eso. De la segunda, bueno, lo que le puedo decir es que la mayor, o sea, en condiciones normales no hay, digamos, atrasos en estas importaciones. Si por alguna situación específica se debe muestrear el producto, se tiene que trabajar con él antes de permitir el ingreso, pues no habría, digamos, un tiempo que sea establecido, digamos, un tiempo límite para hacer, digamos, el proceso que digamos corresponde a la FDA. Sé que a veces es un problema, sé que a veces el producto pues eventualmente se puede dañar, pero no hay un plazo, digamos, establecido. A la FDA no se le dice directamente, bueno, usted tiene un día para hacer esto, no está así definido. Las inspecciones son claramente para los exportadores, pero
Pero en el caso de nosotros, que nosotros también compramos a terceros, esas inspecciones eventualmente también van a ser a los proveedores nuestros. ¿En qué momento va a empezar a regir eso y cómo nos podemos preparar con nuestros proveedores para eso? Sí. Si comercializamos de un tercero, o sea, no soy productor directo, ¿cierto? Sino que tengo el proveedor en el campo, ¿cierto? Sí. ¿Desde dónde empieza el proceso de inspección de la FDA? Desde allá, voy a poner dos opciones, una que es lo que el señor acaba de plantear, que es básico, o sea, yo simplemente comercializo, el señor me vende y yo comercializo, pero yo puedo comprarle esa materia prima a ese proveedor y hacerle una transformación, ¿cierto? Entonces, serían dos preguntas. Una, la inspección se iniciaría desde el productor directo que hace todo el proceso, y la segunda es cuando yo le hago una transformación a esa materia, ¿desde dónde empieza? ¿Desde el proveedor que me entrega la materia prima o desde que yo recibo la materia prima? Sí, ok. Para perfecto. transformarla. Correcto. Bueno, hasta donde yo he visto se maneja de esta forma. Se llega a una empresa y se pregunta por los proveedores. Si es, digamos, alguien cercano, el inspector puede tomar la decisión de ir a investigar a esa finca, a ese proveedor. Si no es posible, porque tal vez está muy lejos o no se puede, digamos, llegar a ese lugar, entonces a usted lo que le van a pedir es que demuestre que ese proveedor realmente está cumpliendo con las normativas y que, digamos, le garantice a usted que su producto final pues va a estar en buenas condiciones porque tiene una materia prima adecuada. Sí, exacto. Ustedes tienen que tener un programa de certificación de proveedores como parte de todo su sistema de gestión de inocuidad.